¿Quieren saber por qué Red Bull ganó 21 de las 22 carreras el año pasado y de las que hemos disputado este año ganó todas menos uno? Hola gente, ¿cómo están? El gusto de saludarlos y el reencuentro establecido aquí en Medellín, en Colombia. Seguimos hablando de las cuestiones que hacen esta Fórmula 1, un poco de historia, un poco de entender cómo funciona cada parte del auto, pero fundamentalmente, y en este caso que vamos a hablar de los pontones, quiero que prestemos atención para qué sirven los pontones o cuáles son las múltiples funciones que cumplen para saber por qué cada una de las cosas o por qué cada uno de los autos funciona como funciona. Y en este caso vamos a volver a sacarnos el sombrero con Adrian Newey, el dueño, si se quiere, de los diseños en la Fórmula 1 y de toda la Fórmula 1, y por qué Ferrari le ofreció más de 100 millones de dólares para que pasara de Red Bull a Ferrari y se hiciera cargo de la escudería hasta que se retirara, a lo que Adrian Newey dijo que prefería quedarse en Red Bull porque obviamente es el dueño de casa y sabe todo lo que tiene que hacer. Tenemos que hablar de los pontones y cómo se va modificando año a año, cómo van progresando y hacen que Adrian Newey siga siendo el tipo que diseña cosas que los demás no pueden y que le encuentra la vuelta a algunas cuestiones que son fundamentales, sobre todo en el tema de aerodinámica, donde él es absolutamente un máster. Si hablamos de los pontones, ¿cuándo arrancaron los pontones en la Fórmula 1? Esto fue en el Lotus del año 1972, porque al principio los radiadores estaban puestos en el morro del auto. ¿Se acuerdan ustedes el Wolf? Ese auto que tenía un radiador cuadrado, parecía un auto de la década, no sé, del 50, con un radiador, si bien estaba un poco acostado, estaba justo en el morro del auto. Bueno, en el Lotus de 1972 decidió Colin Chapman ya empezar a poner los radiadores en el costado del auto y hacer que el aire que salía del alerón delantero pasara por esos conductos a los costados del auto para poder refrigerar y hacer el intercambio de calor con el motor, que en ese momento era solamente motor de combustión interna. Ahora bien, volvemos un par de pasos para atrás. ¿Para qué sirven los pontones? Los pontones tienen tres funciones fundamentales y ninguna es más importante que las otras. Sin embargo, el tema del intercambio gaseoso y el intercambio de calor es fundamental para que el motor de combustión interna y algunas otras cuestiones electrónicas que tiene el auto estén localizadas en los pontones y ese aire que circula por el costado del auto haga que se vayan enfriando y haga que los motores puedan no recalentar y durar, por supuesto, mucho más tiempo. Una de las funciones. La segunda es una función estructural, no menos importante, como les decía. Recuerdo un accidente de Fernando Alonso cuando manejaba Renault en el circuito de Canadá, donde le pegaron de costado y se salvó, creo yo, por el pontón. Y el pontón tiene una función fundamental porque es el primer paragolpe a los impactos laterales antes de pegarle a la carlina donde está ubicado, o el cockpit donde está ubicado el piloto. Y esa es la segunda función. Y tiene unos requerimientos muy importantes por parte de la FIA cuando se hacen los crash tests para poder confirmar que esos sidepods o esos pontones están a reglamento para que el piloto esté protegido. Y el tercero, que en estos momentos, con lo que tenemos del efecto suelo, que empezó en el 2022, es fundamental, tiene que ver con la aerodinámica. Los pontones tienen que llevar el aire que pasa por el alerón delantero, que esquiva las ruedas y traslada todo por el costado del auto hacia la parte más importante en cuanto a aerodinámica del auto, lo que lleva el 50% del downforce o del agarre del auto del paso por curva, que es el difusor. Entonces, en la manera en que más eficientemente se lleve ese aire, que no impida el avance y a su vez vaya a la parte trasera del auto para que el auto traccione, para que se apoye bien sobre la pista, el que diseñe esos pontones obviamente va a tener ventajas con respecto a los demás. Hay muchas teorías y hubo muchos cambios, diseños de los pontones. Ya en la década del 70, Ligier hizo unos especiales, también lo hizo el MP4 1B y el 1C, con diseños de pontones un poco más distintos, como para que el auto tuviera más efecto suelo. Luego en el 83, como la FIA prohibió el efecto suelo, tuvieron que volver a manejar este tipo de cosas. Pero con la vuelta del efecto suelo a partir del 2022, obviamente los autos tuvieron que ser diseñados para que sea muy eficiente en la parte del piso y en la parte del alerón trasero. Y no puedo no remitirme a las distintas ideas, era lo que hablábamos un poco, a lo que hizo Mercedes con el W13 y el W14 del 2022 y el 2023. Un diseño bastante audaz, si se quiere, que era reducir al mínimo los pontones
porque habían conseguido de la industria aeronáutica y aeroespacial unos radiadores, unos intercambiadores de calor que le daban la posibilidad de reducir el tamaño de esos radiadores y que el intercambio de calor fuera realmente muy bueno. Con esto redujeron el tamaño de los pontones y ustedes vieron ese auto que al principio rebotaba mucho, con muchísimos problemas, bouncing, de marsopeo como se le llama, de esos Mercedes W13 que se quejó tanto Lewis Hamilton y su compañero de equipo George Russell. Pues bien, ese diseño tenía algún otro problema, más allá de la cuestión de seguridad de los pilotos, porque eran pontones realmente muy chiquitos. El problema más grave, y eso lo vimos enseguida, lo comentamos en Geek sobre Ruedas, el tema de que la cuestión aerodinámica se veía comprometida con estos pontones tan chicos, porque en definitiva tratar de llevar el aire a la parte trasera del auto y al piso del auto para que funcionara la cuestión aerodinámica no parecía bastante fácil. Y allí, luego de esos 7 años que tuvo Mercedes increíbles, donde ganó absolutamente todo, pasó a este diseño que empezaba a tener problemas. A través de los problemas quisieron descartarlo, pero luego de charlas con el equipo llegaron a la conclusión de que lo iban a mantener para el 2023, tratando de buscar la solución en otras partes del auto, como para que estos pontones realmente le dieran lo que tienen que dar, esa velocidad final. No lo pudieron hacer y ya el año pasado estaba decidido, en el 2023, que esos pontones iban a desaparecer y volvían a un diseño un poco más tradicional. Por el otro lado, Adrian Newey con Red Bull había diseñado unos pontones que se llaman pontones flotantes, o lo llamaron pontones flotantes, que hacían muy bien el direccionamiento del flujo de aire hacia la parte del difusor, sin comprometer lo que se llama el alerón soplado, que es los caños de escape largan el gas, y el gas tiene que pasar por debajo del alerón trasero, porque también eso le da un poco más de downforce, y el resto del aire que fuera para arriba, a la parte de arriba del alerón, para hacer que el auto tuviera un poco más de agarre en las curvas. Todos, la mayoría, porque este diseño en realidad de Red Bull fue un poco copiado de lo que traía Alpine. Alpine fue el primero en presentar ese tipo de sidepods con una bajada muy pronunciada a lo que se llama la botella de Coca-Cola o el cuello de botella que tiene el auto detrás, el auto de Fórmula 1, antes de llegar al beam wing o al llegar al difusor o al alerón trasero. Se estrecha muchísimo el chasis. Inclusive Ferrari trajo un diseño muy importante en forma de bañadera que se incorporaba con la tapa del capot con unas branquias que hacía que al achicar las bocas de toma de aire, por lo menos las branquias, al pasar el viento por allí, eliminara un poco el calor del motor. Y cuando todos se dieron cuenta que Adrian Newey con ese diseño había hecho el auto más rápido de toda la parrilla, que era increíblemente rápido en rectas, y con esto le bastó para conseguir 21 de las 22 carreras, todos empezaron a copiar ese diseño. Y en este parate, en el invierno europeo, Adrian Newey lo hizo de vuelta. ¿Qué hizo? Fue rescatar el diseño de Mercedes descartado por la gente de Mercedes, darle una vuelta de tuerca e incorporarlo al RB20, al auto del 2024 de Red Bull. Pero yo les decía, ninguna parte del auto es independiente de las otras. Cuando un ingeniero diseña un espejo, por ejemplo, el espejo tiene una forma determinada que no tiene que ver con lo que el piloto pueda ver. Generalmente ven muy poco los pilotos por ese espejo, pero tiene que ver con el aire que pasa y cómo yo lo llevo a la parte trasera del auto. Pues bien, lo que hizo Adrian Newey fue generar un nuevo sistema casi sin pontones, de la boca que tenía con un labio inferior un poco más largo para direccionar el aire hacia los radiadores, cerró esa boca o la minimizó lo más que pudo, y este año apareció con un diseño de unos pontones verticales pegados a la carrocería que casi ni se ven, cerró la parte de adelante de los pontones y además, en este diseño que es modular, y esto es lo inteligente, en el Gran Premio pasado, en el de Japón, que se va a usar también en el de este fin de semana en China, puso unas rejillas que están donde termina el halo y son otras tomas de aire que van directamente al motor. Entonces hizo un sistema modular que lo puede ir modificando a medida que tenga el requerimiento de mayor calor en pista o mayor necesidad de refrigerar el motor. Con esto Adrian Newey se erige como el tipo más importante que todos quieren. Por suerte lo tiene Red Bull, y esta es otra de las cuestiones cuando hablamos tanto en los podcasts de los lunes, si es que Verstappen se queda, Verstappen se va. Adrian Newey es el dueño de la Fórmula 1 en este sentido porque es el innovador, es el que hace lo que tiene que hacer, es el que siempre está un pase adelante de los demás, y en esto de congeniar todas las estructuras para que el auto sea muy eficiente lo ha logrado. Tiene muchísimos títulos, tanto de pilotos como de constructores, a lo largo de las escuderías que ha pasado, y es el responsable de los 4 títulos de Sebastián Vettel y los 3 ahora de Verstappen. Creo que va a ser el 4 este año, sin ningún lugar a dudas. Si les gusta este video o el contenido, les pedimos que se suscriban, por supuesto, al canal en Geek sobre Ruedas,
que se hagan miembros, por supuesto, si quieren participar de todas las actividades que tenemos y tener algo un poco más especial. Y agradecerles, como siempre, estar junto a nosotros y seguiremos hablando de la estructura de la Fórmula 1, de los autos y cómo hacen para que todo mejore y sean los autos tan rápidos. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.